a lo que es el recurso humano, no es estático todo lo que nosotros iniciemos como proyecto. Siempre va a haber la opción de modificar cualquier proyecto según vayamos avanzando y según la necesidad de dicho proyecto. El recurso material, de la misma manera. El recurso material tenemos que hacerlo siempre y cuando tengamos los instrumentos necesarios, los materiales requeridos, más o menos, siempre exagerando un poco, ¿ya? No tiene que ser tan exacto el material a requerir, ¿por qué? Porque siempre tenemos una tendencia de, el material a veces se desecha. Tenemos que ver qué tipo de material va a ser, renovables, no renovables, qué tipo de material se va a utilizar en este proyecto. Es por eso que tenemos que tomar en cuenta este recurso. El recurso técnico, bueno, en esto si se va a utilizar algún instrumento o algún equipamiento dentro de lo que se realice este proyecto, tenemos que tomar en cuenta lo técnico, el mantenimiento de equipos, el uso de equipos y tal vez la compra de algunos repuestos, ¿no? Entonces la parte técnica también va a ser modificable en todo aspecto. Y el recurso financiero, pues el recurso financiero tenemos que tomar en cuenta eh, recurso financiero tenemos que tomar en cuenta la parte económica en la cual nosotros vamos a necesitar, ¿ya? Siempre hay que ser el más menos en cuanto a lo que es la parte económica. ¿Por qué? Porque uno programa un proyecto eh, tal vez a corto plazo, a largo plazo, a mediano plazo, pero la parte financiera tiene que es muy importante. ¿Por qué? Porque necesitamos comprar material, necesitamos comprar hojas, necesitamos comprar instrumentos, necesitamos pagar al personal que va a venir a trabajar, necesitamos la reparación de equipos, necesitamos el mantenimiento de equipos, entonces necesitamos un montón de cosas en las cuales tiene que incluir y verificar toda la parte financiera en cuanto a lo que es el proyecto. Dentro de lo que es el cálculo de los costos y la ejecución de elaboración del presupuesto, tenemos que tomar en cuenta diferentes aspectos en lo que es el costo del personal, el local, que es en donde se va a llevar a cabo, el material, equipo a utilizar, gastos de funcionamiento, imprevistos y diferentes tipos de costos. Entrando al costo del personal, hay que tomar en cuenta este costo de acuerdo a los profesionales que se va contratar para realizar la realización de dicho proyecto, ¿ya? El costo de cada profesional no es igual, sino se modifica. Podemos utilizar como les decía, un médico, un psicólogo, un pedagogo, podemos utilizar un técnico en esto. Entonces, un profesional a nivel licenciatura no es el mismo costo a nivel técnico, ¿no? O a nivel auxiliar, porque también se puede necesitar algún auxiliar respecto a lo que es el proyecto. Entonces hay que tomar en cuenta todos los costos del personal, desde el jefe hasta el personal de limpieza. El local. ¿Qué local se va a utilizar? ¿Se va a pagar un alquiler? ¿Será anticrético? ¿O será a riesgo compartido en relación al dueño o a un posible socio en el cual se pueda lograr para la realización de este proyecto? ¿O será solamente institucional, en la cual solamente la institución en la cual se realiza el proyecto no cobre ningún beneficio de acuerdo al local o al espacio donde se va a realizar? El material y equipo. El material y equipo nosotros tenemos que tomar en cuenta respecto a lo que es lo que vamos a utilizar como material, qué equipamiento vamos a tener internamente, lo que les decía, ¿no? Entonces todo esto va generando un presupuesto extra. ¿Por qué? Porque vamos a alquilar equipo, vamos a comprar el equipo, vamos a comprar material, el material es renovable, no renovable, fungible, no fungible. Entonces, todos esos aspectos se debe ir tomando en este proyecto como tal. Gastos de funcionamiento. Ya los gastos de funcionamiento ya no es el sueldo, ya no es eh, la compra de equipos, sino es los repuestos, el mantenimiento, la renovación de nuevo personal. Bueno, ya son gastos de diferentes áreas. Imprevistos, pues tenemos que tomar siempre en cuenta eh,
imprevistos que pueda haber, que pueda generar cosas tan pequeñitas que parecieran insignificantes, pero que son muy importantes en el proyecto. Cables, insumos como herramientas, energía eléctrica y demás cosas que tal vez nosotros no habíamos tomado en cuenta por ser dentro de la institución, tomar en cuenta luz, agua y demás cosas. Más imprevistos, siempre hay que tomar en cuenta la parte de equipamiento. Los costos. Dentro de los costos nosotros tenemos que tomar en cuenta qué costos fijos van a ser. En cuanto a costos fijos, van a tener que ser costos salario de los profesionales. Costos directos, costos de compra de material fungible en el momento, costos de material no fungible, costos de equipos, costos indirectos en los cuales nosotros necesitamos no solamente sea el equipamiento que vamos a utilizar, sino el, el repuesto que se va a utilizar en algún momento, el mantenimiento que vamos a realizar a determinado tiempo. Variables, costos variables, pues ya serán costos de pasajes, costos de luz, agua, teléfono, costos de diferentes tipos de áreas en las cuales vamos a requerir, no solamente un profesional, sino todos los profesionales, ¿no? El costo es de capital, ya vamos a ir viendo esto, el costo de qué es lo que nosotros necesitaríamos, cuánto necesitaríamos para lograr este costo, y los costos corrientes en los cuales van a ser eternos, donde tenemos que pagar luz, agua, teléfono constantemente todos los meses, ¿no? Entonces, mes a mes va a ser el mismo costo, un alquiler, qué sé yo. Entonces, un costo fijo va a ser también si fuera el anticrético y no fuera alquiler, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el proyecto, dentro del espacio en la cual se va a llevar a cabo este proyecto. La estructura organizativa y de gestión del proyecto. Pues nosotros tenemos que tener ya una organización el costo de organización en la cual nosotros tenemos que tomar en cuenta ya lo que es el organigrama, manual de procedimientos, funciones del personal del proyecto, relaciones e interpretaciones del personal, control operacional y canales de información. Entonces, dentro del organigrama ya tenemos que ir organizando lo que es el organigrama. El organigrama es aquel que vamos organizando desde el jefe hasta el personal de limpieza, el director del proyecto, el subdirector del proyecto, luego van a estar las áreas especiales, las especialidades, por cada especialidad va a tener, si necesita su propio auxiliar, si necesita su... Eh, uh, si necesita algún personal de limpieza. Entonces, ya el organigrama desde el jefe o el presidente o el jefe de proyecto hasta el personal de limpieza tenemos que ir organizando de esa manera el organigrama. Manual de procedimientos. Ya dentro del manual de procedimientos nosotros tenemos que tomar en cuenta cuál es el procedimiento a seguir. ¿Cómo es? A ver, el jefe, ¿cuál es el trabajo o procedimiento que va a realizar? ¿Cuál es la función de esto? Entonces, manual de procedimientos. El director realiza la compra de servicios, el subdirector tiene que aprobar cierto trabajo, el especialista tiene que realizar o evaluar solamente su área. Entonces, tenemos que tener un manual de procedimientos de cada área, de cada profesional o cada área de, de este proyecto que conlleva diferentes tipos de profesionales. Tenemos que tener un manual de procedimientos. Procedimiento de trabajo, procedimiento de áreas respectivas. Funciones del personal del proyecto. Entonces, ya cada persona, ya cada profesional del área también tiene que tener una función específica. Hay una función general dentro del manual de procedimientos, ¿ya? Que el jefe es el encargado de la aprobación del proyecto. El subdirector es el encargado de qué sé yo, de armar el proyecto y organizar a las áreas o las diferentes áreas. Entonces, ya, esos son órdenes generales. Ya, específicamente tenemos que ir teniendo funciones del personal del proyecto a nivel específico. El director o el jefe del proyecto tiene que ir armando cuál es su función. La función es de revisar el proyecto, aprobar el proyecto, ver
pero esto tiene que empezar de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, desde abajo, según el organigrama, tenemos que ir viendo cada persona cuál es la función de cada uno que va a ir realizando para que vayamos aprobando, 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 y el trabajo final, la aprobación final tiene que ser del jefe o director de proyecto. Relaciones e interpretaciones del personal, pues ya tenemos que tomar en cuenta diferentes tipos de relaciones. ¿Qué relación va a tener el pedagogo con el psicólogo? ¿Qué relación va a tener el área financiera, administrativa con el área de ejecutiva? Entonces, cada uno va a tener diferentes áreas en las cuales va a haber una interpretación de cada persona, ¿no? Cada profesional debe realizar su informe propio, individual, grupal, y el final del proyecto, como les digo, el último que aprueba es el director o jefe de proyecto. Control operacional, tiene que haber una persona que se encargue de la parte operativa. Es la parte operativa. La parte ejecutiva es la que maneja, la que ordena, la que instruye. El profesional es el que realiza el trabajo y la parte operativa son todos los profesionales que van a interrelacionarse entre sí, ¿no? Entonces, la parte operativa es muy importante. ¿Por qué? Porque no nos sirve de nada tener una instrucción si no vamos a cumplir y lo vamos a realizar efectivamente. Canales de información, va a haber canales de información en la cual siempre tiene que haber una persona encargada en la comunicación, que haya servicio de comunicación interdisciplinario de unos con otros, que podamos realizar todas nuestras áreas. ¿Ya? Entonces, que vayamos realizando estos canales de información para poder interrelacionarse unos a otros y lograr el proyecto que sea multidisciplinario. ¿A qué nos referimos multidisciplinario? Multidisciplinario es trabajar diferentes tipos de disciplinas, multifacéticos, pero que todos entre sí tengan una relación interna. ¿Qué quiere decir? Tiene que haber una interrelación entre cada uno de los profesionales, ya que si nosotros no logramos esta relación, no vamos a, independientemente cada uno que trabaje, no vamos a lograr que el proyecto avance, ¿ya? Indicadores de evaluación del proyecto. ¿Cómo se mide la progresión hacia las metas? Pues independencia. Como les decía, cada uno es independiente de hacer su propio trabajo, pero tiene que haber una interrelación entre, entre partes, entre áreas, entre fases, entre diferentes tipos de áreas dentro de lo que es el proyecto. Verificabilidad. Tenemos que verificar que el proyecto esté avanzando, que esté creciendo y que estemos logrando todo lo que es en cuanto al tema de recursos, ¿no? Que todos los recursos se vean que estén ahí, constantes, que se estén usando y que podamos verificar el progreso del proyecto. Validez. Tenemos que validar el proyecto por tiempos. Tenemos un cronograma de actividades donde el cronograma es inicio del proyecto, mitad del proyecto y final del proyecto. Entonces nosotros ya al inicio del proyecto tenemos que dar validez, si es que contamos con todos los recursos, ya sean humanos, materiales, financieros, para validar el proyecto de fase 1, ya fase 2, fase 3, diferentes tipos de fases puede haber, o puede ser un solo proyecto de una fase. La accesibilidad. ¿Quiénes tienen acceso a la información del proyecto? Solamente el director, solamente el jefe, el subdirector, los jefes de áreas, jefes de fases, el área multidisciplinaria, el área operativa. Entonces, tiene que haber accesibilidad a todas las áreas para ver si hubiera alguna falla en alguna. Por eso es que tiene que haber una interrelación, porque si está fallando un área, tenemos que inmediatamente remover todas las otras áreas para que nuevamente coordinen y el proyecto sea exitoso. Factores externos, condicionantes o prerequisitos para el logro de efectos del impacto del proyecto, realistas y bien fundamentados. Ya les he dicho, el proyecto tiene que ser siempre medible y realista. No puede ser un proyecto utópico, un proyecto no medible, en la cual solamente sea fácil de un sueño, ¿no? Sino tiene que estar fundamentado por qué queremos realizar este proyecto,
cómo se está realizando el proyecto, cuál es el fin y la meta que habíamos hablado. Tiene que ser preciso, no tenemos que dar vueltas y decir vamos a comprar 10.000 cables para generar luz en 10 áreas del proyecto. Tenemos que hacer lo necesario en aminorar costos en lo más posible y que sea siempre preciso y concreto para que todo el área multidisciplinaria entienda lo que queremos hacer y lo que queremos armar. Completos. Tiene que ser el área completa. ¿Por qué? Porque ya les he dicho, si es que falta papel, ¿de qué nos sirve tener un papel si no tenemos una impresora? ¿No ve? Entonces, esas áreas ya estamos entrando en déficit. Ya no hay coordinación dentro del área operativa con el área financiera, ¿no? La parte financiera no está concretando este tipo de áreas. Entonces, hasta ahí podemos hablar todo lo que es la parte de una realización de un proyecto, a cualquier tipo de proyecto que sea. No estamos hablando de un proyecto pedagógico o psicopedagógico como tal. Entonces, haciendo un ejemplo, yo ya les he dicho, tenían que ver primero, empezar siempre con un árbol de problemas, porque el árbol de problemas es la base del éxito de cualquier tipo de trabajo, de investigación, trabajo, proyecto que nosotros realicemos y la inquietud que nosotros tengamos para poder realizar o llevar a cabo cualquier tipo de proyecto. Preguntas al respecto, estimados compañeros. ¿Alguien tiene alguna pregunta que realizar? ¿Alguna duda que tenga? Lisa, ¿cómo está? Buenas noches. Bien. No sé si un poquito más lo puede detallar sobre los canales de información, por favor, licenciada. No, sí o sí debe estar, digamos, en el proyecto los canales de información. Ya. Claro que sí. Los canales de información son muy importantes en un proyecto. ¿Por qué? Porque tenemos que ver qué tipo de áreas vamos a realizar, ya cuáles son los miembros del equipo del proyecto y qué proveedores nosotros vamos a tener. Por ejemplo, ¿qué son los canales de información o canales de información? Pues nosotros tenemos, son los medios en los cuales y los recursos en los cuales vamos a utilizar para establecer un intercambio entre mensajeros, entre mensajes, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de recursos nosotros vamos a realizar para lograr este tipo de canales de información? ¿Ya? Entonces, justamente por eso te decía, es muy, muy importante los canales de información porque ahí vemos los medios, ahí vemos el instrumento en el cual nosotros vamos a realizar, ¿ya? ¿Cuál es el intercambio que nosotros vamos a ver? ¿Cuál es la inversión? Dentro de los canales de información también están los canales de comunicación. ¿Por qué? ¿Cómo nosotros nos vamos a comunicar entre nosotros mismos, ¿no? Entonces, estos canales de información es muy importante en un proyecto a ese nivel, ¿no? Un proyecto en el cual ustedes quieran realizar con costo-beneficio. Siempre costo-beneficio. ¿Por qué? Porque no vamos a realizar un proyecto solamente para beneficiar a ciertas personas y sin ver cuál es el costo que vamos a tener o solamente realizar un proyecto que tenga solamente un costo financiero y que no tengamos un beneficio o un producto final. Eso es Miriam. Bueno, está bien. Muchas gracias, licenciada. Ya, Miriam. ¿Alguien más tiene alguna pregunta?